Hola a todos, ¿qué tal? Esperando que estén muy bien. Vamos a ver en este video derrame pleural. Derrame pleural significa que hay una acumulación de líquido en el espacio pleural mayor a lo normal, porque normalmente sí hay líquido en escasa cantidad que permite el rozamiento de las pleuras, pero cuando este se acumula en mayor cantidad, comienza a comprimir al pulmón, reduciendo los alveolos disponibles para el intercambio. Esto puede ser desde leve hasta ocasionar la muerte del paciente, así que siempre se tiene que estudiar. Cuando no conocemos la naturaleza de este líquido, le llamaremos derrame pleural. Si ya conocemos la naturaleza, le podemos dar otro nombre. Si es sangre, le llamaremos hemotórax. Si es líquido pleural, le llamaremos hidrotórax. Si se trata de pus, le llamaremos piotórax. Y si se trata de líquido linfático, le llamaremos kilotórax. Todo esto ya lo vamos a ver más adelante. Un caso especial es que se infiltre en la cavidad pleural aire. En este caso hablaremos de neumotórax. El tema de neumotórax lo vamos a estudiar de manera más amplia en otro video aparte, el video que dice neumotórax. Aquí nos vamos a centrar solamente en la acumulación de líquido. Igual, como ejemplo te traje aquí para entrenar un poquito al ojo, una placa de tórax que tiene las dos circunstancias. Tiene un derrame pleural importante, que es todo esto que está ocupado por líquido, pero también si tú te fijas más detenidamente tenemos aquí aire. Aquí hay aire en el campo pulmonar. Y esto de aquí sería el pulmón que está siendo colapsado. Nota que el campo pulmonar, cuando hay aire libre, suelto, no tiene vasos y es más oscuro, es más radiolúcido que el pulmón sano. Esto solamente como para recalcar que también puede haber las dos cosas. Aquí tendríamos un neumohidrotórax o un hidroneumotórax o como quieras llamarle. Este es un paciente que recibió una herida por arma de fuego, lesionando una arteria importante que comenzó a acumular líquido, y también el hueco que ocasionó la herida permitió la entrada de aire. Entonces aquí hay aire y también hay líquido. Esto es un un neumohemotórax, ¿de acuerdo? Esto como para que entendamos la clasificación, pero como te dije, esto lo vamos a abordar en otro video. Aquí tenemos otra placa importante donde vemos un derrame pleural que ocupa todo el campo izquierdo y que está desplazando estructuras hacia el otro lado. Mira que la tráquea normalmente debería descender recta, pero se está yendo hacia el lado derecho. El corazón también se está yendo al lado derecho y está aplastando al pulmón sano. Esto es un derrame pleural masivo que puede condicionar el pronóstico vital del paciente. ¿Por qué? Además de aplastar las estructuras, nota una cosa: si es que el corazón se desplaza mucho hacia el lado derecho, se pueden acodar las venas cavas, ocasionando que se ocluyan. Entonces desciende el retorno venoso al corazón. El corazón, si tiene menos sangre, expulsa menos sangre. Esto se traduce como un shock. El paciente puede tener un shock por el derrame pleural masivo. Así que, ¿cuál es la enseñanza que te quiero dejar acá? Que todo derrame pleural se tiene que estudiar. Se tiene que estudiar para evitar llegar a una situación como esta. Así que vamos ya ahora sí a empezar con el tema del estudio de un derrame pleural. Primero que todo vamos a hacer la placa de tórax, encontramos el derrame y la primera pregunta que nos hacemos es: ¿se trata de líquido libre o no? Esto tiene una implicación muy importante para diagnóstico y tratamiento. Entonces, para responder a esta pregunta vamos a colocar al paciente en el decúbito lateral de ese lado. Por ejemplo, aquí tenemos un derrame que es del lado derecho, entonces ponemos al paciente en decúbito lateral derecho y el líquido, si es que es libre, se va a desplazar a la zona de declive por gravedad. Entonces se va a trasladar a esta parte, la parrilla costal. Esto nos indicaría que se trata de líquido libre. Si es que no fuese libre y ponemos al paciente en el decúbito lateral de ese lado, vamos a encontrar que el líquido no se pasa a la zona de declive, se mantiene casi parecido. Obviamente aquí solo giré la imagen, pero la idea es la misma, que si es que se queda de una forma parecida, quiere decir que está o encapsulado el líquido o está tabicado por origen infeccioso, y esto es importante porque para el tratamiento esta diferencia la tenemos que tener en cuenta. Ahora, cuando nos enfrentamos a un derrame pleural, como vemos en esta imagen acá, tenemos que tener más información para determinar su origen. Para eso vamos a sacar un poco de este líquido mediante un procedimiento conocido como toracocentesis diagnóstica, que consiste en poner una aguja
transtorácica para extraer el líquido. Dos consideraciones importantes a tener en cuenta. Cuando se punciona, tiene que ser por encima de la costilla siempre, porque por debajo de la costilla pasa el paquete vasculonervioso intercostal. No vamos a querer lesionar los vasos y los nervios, entonces siempre por encima de la costilla. Y bueno, clásicamente esta punción se hacía de manera clínica, haciendo una percusión para ver hasta dónde llega el nivel mate y hasta dónde ya es pulmón y puncionar desde ahí para abajo. Pero ahora la recomendación, ya que existe, es utilizar la ecografía. Si nos guiamos por la ecografía es mucho más seguro, no vamos a perforar el pulmón, no vamos a lesionar otras estructuras, así que la indicación es esa, tienes que hacerlo con ecografía, importantísimo. Ahora, hacemos la punción torácica, sacamos un poco de líquido y la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si se trata de un exudado o un trasudado. ¿Qué significa esto? Un exudado es un líquido de origen inflamatorio por una enfermedad pulmonar local. Entonces, si aquí en el pulmón hubiera una situación que derramara líquido inflamatorio, la más frecuente de todas es el derrame paraneumónico. Derrame paraneumónico es aquel que viene en el contexto de una neumonía, es de origen infeccioso. Entonces, aquí hay una infección que por la inflamación riega líquido al espacio pleural. Otros ejemplos son los tumores, la tromboembolia pulmonar, en fin, la tuberculosis es otro ejemplo de enfermedades pulmonares localizadas inflamatorias. En cambio, el trasudado es cuando el derrame ocurre por un problema sistémico, por un desbalance de las presiones hidrostática, coloidosmótica entre el plasma y los terceros espacios. Ejemplos de esto es la insuficiencia cardíaca, que aquí aumenta la presión hidrostática y entonces va a drenarse más líquido, se va a coleccionar acá, pero no es inflamatorio. Esa es la diferencia fundamental, no es inflamatorio. Otros ejemplos, cirrosis hepática, síndrome nefrótico, es decir, situaciones sistémicas sería trasudado, situaciones locales inflamatorias sería el exudado. Ahora, ¿cómo lo diferenciamos? Sacamos el líquido y aplicamos los criterios de Light. Medimos las proteínas en el líquido pleural sobre proteínas en sangre, o sea, en suero. Más de 0.5 es el criterio positivo. Para no memorizar esto, hay que entenderlo mejor. Mira, si es que el líquido es inflamatorio, tendrá más proteínas y para no aprenderse el número, tendrá el doble de proteínas que en la sangre. Así es más sencillo, ¿no? El segundo criterio, LDH, lactato deshidrogenasa, que es una sustancia de inflamación, el doble, más del doble en líquido pleural que en sangre, lo mismo. O sea, si es que esto es inflamatorio, pues habrá el doble de LDH que en suero. Y el tercer criterio es que el valor absoluto de LDH en líquido pleural sea más de 2/3, más del 60% del límite normal en sangre. Igual, no te memorices esto, que es bastante lógico. Si es que hay más LDH en el líquido pleural que en la sangre, esto nos indica que es un posible exudado. ¿Cómo se interpretan los criterios de Light? Si es que tienes al menos uno de estos, uno positivo, se le cataloga como exudado. Y tiene sentido, si es que tiene más proteínas o más LDH en la pleura, quiere decir entonces que esto es de origen inflamatorio. Ahora, hay una circunstancia especial que hay que tener en cuenta, que es el uso de los diuréticos. Si un paciente está tomando diuréticos, se concentra más las proteínas y la LDH, y esto puede provocar que aumenten falsamente y un trasudado sea catalogado como exudado. Así que cuidado con esto. Si es que tú tienes una sospecha clínica de que esto es un trasudado y te da un criterio de Light positivo, esto se tiene que confirmar con el gradiente de albúmina en suero sobre el líquido pleural. ¿Qué significa esto? Que si el gradiente es más de 1.2, le vamos a catalogar como trasudado, y tiene sentido, porque si es más de 1.2 significa que hay más albúmina en la sangre que en el líquido. Eso es lo normal. Si es que fuera inflamatorio sería al revés. El inflamatorio tendría más proteínas o más albúmina en su contenido. Así que quédate con estos criterios para poder diferenciarlo mejor. Una vez que hicimos la diferenciación entre trasudado versus exudado, hay otros parámetros de laboratorio que nos pueden ayudar en el diagnóstico diferencial. Primero tenemos a la glucosa. La glucosa se asemeja bastante el valor al del plasma.
plasma. Si es menos de 60, decimos que está disminuida, algo se está comiendo la glucosa. Ahí tendremos que pensar en tumores que se comen el azúcar o también de origen infeccioso, sería lo más frecuente. De origen infeccioso, las bacterias están comiendo el azúcar. Otro origen importante que disminuye bastante la glucosa, le disminuye menos de 30, es el derrame reumatoideo, es decir, por artritis reumatoide suele descender bastante la glucosa también. Otro parámetro es la amilasa. Recordemos que esta se produce en el páncreas y en la glándula salival. Entonces, si la encontramos en el líquido pleural, pensaremos que el origen es o una pancreatitis aguda, por el proceso inflamatorio que desencadena puede dar un derrame pleural, o también puede ocasionarse por orígenes de más arriba del tracto digestivo, una rotura de esófago que esté drenando en la cavidad pleural amilasa, o también neoplasias. Para diferenciarlo hay algunos laboratorios que te dan la isoenzima pancreática, y ahí pensaremos en páncreas, o la isoenzima salival, y ahí pensaremos en esófago, pero bueno, eso ya depende de cada laboratorio. También nos ayudará el pH. El pH se puede encontrar extremadamente ácido cuando el origen es infeccioso. Cuando es infeccioso se pone ácido y esto nos indicaría hacer un estudio microbiológico, hacer una tinción de Gram, hacer una tinción Baar para encontrar bacilos de tuberculosis y también para hacer un cultivo de líquido pleural. Importante, no todas las infecciones cambian el pH, así que si tú sospechas infección, tienes que igual hacer el estudio microbiológico. Otro parámetro importante es el nivel de colesterol y sobre todo de triglicéridos, porque recordemos que por el tórax atraviesa el famoso conducto torácico, que es el que lleva toda la linfa desde el abdomen y miembros inferiores hacia el drenaje venoso general. Entonces, conducto torácico lleva la linfa, que entre eso también está llevando bastantes triglicéridos, por ahí se transportan, vienen desde el intestino. Entonces, si están aumentados, pensaríamos en eso, que se rompió el conducto torácico y que se regaron esos triglicéridos al líquido pleural, y esto se conoce como quilotórax. Esta acumulación de linfa en el derrame pleural se le llamaría quilotórax. Otra cosa que nos va a ayudar bastante es la cantidad de adenosíndeaminasa, o también llamada ADA. Esta se eleva en distintas circunstancias, pero sobre todo nos tiene que hacer pensar en la presencia de tuberculosis. Se eleva en la tuberculosis, sin embargo, se puede elevar en otras circunstancias, así que cuando está elevada hay que descartar la tuberculosis con otros estudios, ya sea la tinción de líquido pleural, con Baar, por supuesto, porque este no se pinta con Gram, con el cultivo de Lowenstein, pero todos estos te pueden dar negativo, así que si tú tienes sospecha de tuberculosis, tienes que hacer una biopsia pleural, que este es el método más fidedigno para diagnosticarla. Entre otras cosas, también podemos medir el hematocrito. El hematocrito, igual que el de la sangre, poner la muestra en una centrífuga y ver qué porcentaje de hematíes, de glóbulos rojos hay. Si hay menos del 1%, esto es considerado normal. Si es que hay del 1 al 50%, se le considera derrame hemático. Las causas principales de derrame hemático son las 3 T's: tromboembolia, trauma y tumor, siendo la más frecuente el tumor. Siempre se debe descartar que el derrame sea maligno cuando haya derrame hemático. Y cuando es más del 50%, esto nos pone en evidencia un sangrado más profuso, un sangrado ya considerado hemotórax. Y ante un hemotórax siempre está indicado colocar un tubo de toracostomía. Y si el drenaje de sangre supera los 200 mililitros, esto ya es una indicación de hacer una cirugía para buscar el vaso sangrante y poder cerrarlo. Esto entonces no te lo olvides. Y finalmente tenemos otro parámetro que es el análisis celular. Ver si hay un predominio de polimorfonucleares o de linfocitos. Si es que hay un predominio de polimorfonucleares, es decir, de neutrófilos, esto nos orienta a causas más agudas como neumonía, tromboembolia pulmonar, pancreatitis aguda, la fase inicial de una tuberculosis. Y en cambio, si es que están aumentados los monomorfonucleares, es decir, los linfocitos, pensamos en trastornos más crónicos como tumores, tuberculosis avanzada, linfomas, sarcoidosis, ¿qué más? Artritis reumatoide, insuficiencia cardíaca. Todos los procesos crónicos van a aumentar entonces los linfocitos. Y dentro del análisis celular también podría entrar que si pensamos en la presencia de un tumor, también se puede hacer un análisis citológico, se llama. Análisis citológico para buscar células de características atípicas o malignas para poder filiar mejor el origen de un posible tumor.
Muy bien, ahora que ya les freí el cerebro con el análisis del líquido, vamos a una parte más práctica, que es ver cómo esto nos va a servir para identificar algunos de los derrames más frecuentes. Primero vamos a ver el trasudado. El trasudado, que ya dijimos por problemas sistémicos, suele ser un derrame pleural bilateral. Al momento en el que sea unilateral, deberemos sospechar que hay un problema local ahí. Y que, como ya dijimos, la causa más frecuente es insuficiencia cardíaca y, entre otras, descenso de proteínas en plasma, cirrosis, síndrome nefrótico. Así que el tratamiento siempre será la enfermedad de base. Si tenemos la sospecha de que se trate o no de insuficiencia cardíaca, se puede medir la cantidad de NT-proBNP, que esto se mide en sangre para insuficiencia cardíaca, pero en este caso lo medimos en líquido pleural y obviamente en este caso estará elevado. Otro derrame muy importante, muy frecuente, es el derrame paraneumónico. Este es el más frecuente de los exudados. Este ocurre porque una neumonía se sale de control y comienza a drenar líquido hacia el espacio pleural. Tienes que sospechar un derrame paraneumónico siempre que una neumonía no vaya bien, que estés utilizando el tratamiento antibiótico correcto y no mejore el paciente. ¿Esto por qué es? Porque el antibiótico no llega a las bacterias que están almacenándose en el líquido. Así que en este caso hay que extraer este líquido. Se recomienda la extracción mediante tubo, o sea, el drenaje de este líquido, cuando encontremos en la punción diagnóstica un pH menos de 7.2, la glucosa sea menos de 60 o tengamos la sospecha de que se trate de un empiema pleural. ¿Qué es un empiema? Un empiema es cuando el derrame se está volviendo tan purulento, se está haciendo tan viscoso, que ya se convierte en pus. Entonces la presencia de pus, ahí hablaríamos de empiema. ¿Cuál es el peligro del empiema? Que el empiema cada vez se va tornando más y más espeso, que va a formar bridas o tabiques. Estos tabiques separan o digamos clasifican al líquido pleural y lo vuelven sólido, como vimos al inicio del video. El paciente se va a cambiar de decúbito y como está así encapsulado, no se va a mover hacia los declives. Esto es importante porque al momento de puncionarlo, extraemos el líquido y solamente vamos a extraer el de una cavidad. Se forman múltiples cavidades. Entonces, para evitar esto, se tiene que utilizar la fibrinolisis, siempre que no esté contraindicada. Fibrinolisis es instilar una sustancia fibrinolítica, como el nombre lo dice, para romper estos enlaces, que el líquido se vuelva un poquito más menos viscoso, por así decirlo, y se pueda drenar con mayor facilidad. Entonces el tratamiento será drenaje siempre y cuando no hayan bridas y fibrinolisis cuando hayan bridas. Después tenemos otro derrame importante, muy frecuente en nuestro medio, que es el de la tuberculosis. Tenemos que pensar en él cuando haya un predominio de monomorfonucleares, es decir, de linfocitos, más de 50%, cuando haya aumento de la adenosíndeaminasa, más de 43%, glucosa disminuida y como no puede salir positiva, la tinción Baar, la bacilo alcohol ácido resistente. Es muy posible que salga negativa y aún así esto no nos descarta el diagnóstico. En este caso estaría indicado hacer una biopsia de pleura, pero depende del contexto, por supuesto. Si estamos en un país de alta prevalencia de tuberculosis como aquí, donde estoy grabando el video, el Ecuador, aquí solamente los hallazgos de líquido pleural ya serían diagnósticos de la tuberculosis. Sin embargo, en lugares de menor prevalencia, sí estaría indicada hacer la biopsia por el diagnóstico diferencial. Por supuesto, si es que hay características de otros derrames, tendría que hacer la biopsia para diferenciarlo bien. El tratamiento será pues el tratamiento de la tuberculosis, los fármacos antifímicos. Otro derrame que debemos conocer es el neoplásico. Recordemos, siempre sospechar en un neoplásico cuando el derrame sea hemático, cuando tenga un hematocrito más del 1%. Los tumores que más frecuentemente lo provocan son el cáncer de pulmón, mama y linfoma mediastínico. Por lo general, cuando ya hay un derrame maligno, se considera que el tumor ya está diseminado. Así que, en cuanto a tratamiento, si es que el tumor primario es controlable, el tratamiento que se recomienda es quimioterapia. Quimioterapia porque esta es una terapéutica que llega a todo el cuerpo. La radioterapia en cambio es localizada y estaría más indicada en tumores localizados como lo acabo de decir. Siempre se tiene que hacer un análisis citológico del líquido y esto va a depender bastante de la experiencia del patólogo. El patólogo va a ver las células al microscopio y según lo que observe nos dará más información para filiar el origen del tumor y su pronóstico.
En los tumores que no son tratables, que no pueden ser curados, se recomienda la pleurodesis química, que consiste en pegar las pleuras utilizando un químico, un talco que se coloca ahí en la intracavitario, que lo que hace es pegar a las pleuras para evitar que se puedan expandir de nuevo si es que el derrame pudiese o no volver. Esto es una medida más que todo paliativa, para que el paciente pueda tener buena función ventilatoria el tiempo que le quede de vida. Otro derrame importante a tener en cuenta es el de origen reumatoide. Este es ocasionado por el proceso inflamatorio de algunas enfermedades autoinmunes sistémicas. Aquí te traje dos que son frecuentes, que son el lupus eritematoso sistémico. Aquí el derrame suele ser unilateral y su gravedad es bastante variable. Hay pacientes que tienen un derrame muy discreto, otras que tienen un derrame masivo, pero lo importante es que lo más frecuente es que sea unilateral. En cambio, el de la artritis reumatoide suele ser bilateral, con la destacable característica de que la glucosa está por debajo de 30, en más del 80% de derrames por artritis reumatoide. Y finalmente, el que es el quilotórax, el que ya dijimos, cuando se rompe el conducto torácico, lo patognomónico, digamos, lo que tenemos que encontrar es que hayan triglicéridos por encima de 110. Esto ya nos confirma que se trata de un quilotórax establecido. Si es que no es así y es entre 50 y 110, se miden la presencia de kilomicrones en este líquido. Recordemos que los kilomicrones solamente se encuentran en la linfa, así que serían patognomónicos de esta enfermedad. Entonces, si es que se miden, nos confirma el diagnóstico. Si en cambio triglicéridos menos de 50, nos descarta el diagnóstico y tendremos que pensar en otra cosa. En este caso, el tratamiento sería el drenaje, el octreotide y los triglicéridos que tengan ácidos grasos de cadena media. ¿Por qué se da esto? Porque estos son los únicos que se absorben directamente del intestino a la sangre y no pasan por el sistema linfático. Así que esto nos ayudaría desde el punto de vista nutricional. Y eso es todo, mis amigos y amigas, muchas gracias por ver este video. Les recomiendo que también revisen el video de neumotórax, que lo estoy subiendo junto con para tener un conocimiento más integral de las enfermedades de la pleura. No olviden suscribirse para ver más clases de medicina. Junto a estos dos videos los voy a poner en una lista de reproducción de neumología para que estemos un poquito más organizados en ese aspecto. Y no olvides seguirme también en Instagram, que estoy todo el tiempo subiendo chistes de medicina, también casos clínicos interesantes, preguntas que todo el tiempo me dicen que están difíciles, pero realmente son más para incentivarles, para que estudien, para que se esfuercen un poquito más. Y eso es todo, les mando un abrazo enorme y espero que les vaya muy muy bien.